Hey Juan, ¿con quién estuviste ayer? Pues ayer estuve con Pablo. ¿Y hablaste mucho con él? Hablé mucho con él. ¿Y tú? ¿Viste a Carlitos? Sí, le vi. Ah, ¿y le dijiste lo que yo te dije? Sí, estuvimos hablando de ello, se lo dejé todo muy claro. Ah, bueno, entonces se quedó conforme, ¿no? Totalmente. Entonces vamos bien. Hey amigos, how are you doing? Here Luija and Juan, the owners of the channel Spanish from the Roots, once again ready to teach you, no? For sure. Right? A eso hemos venido, Juan, a enseñar. Bueno, empezamos con el... Ah, bueno, claro, que se me olvida. ¿Doble sentido de la semana pasada? Sí, a ver esta, vamos a ver si la han Esta adivinado. estaba guapa, ¿verdad? ¿Lo habéis descifrado? Luija os lo va a ir explicando. Bien, la frase es Eat that prawn and stop fooling around. So, paremos en la primera parte. Venga. Can you tell me the first bit? Eat that prawn. Cómete esa gamba. Cómete Gamba. esa gamba. ¿Y la segunda parte? And stop fooling around. Pero, ¿cómo lo dices tú? Deja de hacer el gamba. Ah, deja de hacer el gamba. De hacer el gamba, to do the prawn. Sí, deja de hacer el gamba. Stop doing the prawn. O deja de hacer el ganso. Deja de hacer el tonto. Ah, y eso es fooling around. Sí, Ah, pues... claro. O goof around también, they say. Ah. Stop goofing around. Bueno, también hacer el gamba es un poquito... ponerte un poco chulo, ¿no? Mírale qué gamba. Sí, el que es un gamba es el que está metido en rollos porque es muy dado a, Sí, como sí. dice Juan, chulear. Ese es un gamba, Es ¿eh? un gambilla. Sí. Bueno, Bueno, pues ahí tenéis una manera coloquial de decir to fool around, hacer el gamba. sí, sí, sí. Deja de hacer el gamba. Y Anda. tráeme mi tinto de verano, camarero. Con unas gambas, por favor. Eso es, unas gambitas al ajillo. Ahí, muy ricas. Bueno, Juan, in the previous class we learned how to conjugate the verbs in the pretérito imperfecto, the regular ones. Ah, In this video we are going to learn how to conjugate the verbs en el pretérito perfecto simple o también llamado pretérito indefinido, le llaman, Juan. sí, y también simple past, ¿verdad? Bien, sí. El pasado simple. No nos compliquemos. Nada, we use this when an action happened in the past and is over. Ya está. Ah, okay, so the period of time is in the past already, and the thing happened once, and it's done. Let's begin with the first conjugation, ending in R. For example, hablar. Venga, vamos allá. Estos terminan en ar. Estamos hablando de verbos regulares, Totalmente. ¿verdad? Yo hablé. Tú hablaste. Tú hablaste. ¿Para qué hablaste, tío? ¿Y él? Habló con ella. So, Ah. ella habló con él. Claro, ella le habló. Pero bueno, él o ella habló. Y ahora algo curioso, Juan. Nosotros hablamos. Cuidado. Es igual que presente. It's like the present. Nosotros hablamos todos los días. Nosotros hablamos ayer. It's the same. It's the same conjugation, man. You just need the context. Okay? Is the context what's gonna tell you if it's in the past or the present. Correct. Vosotros hablasteis demasiado. Ah, cuando la semana pasada hablaron mucho, ¿no? Ellos, sí. Dijeron muchos secretos. Así que a veces hay que cerrar esa boca. The ones ending in er. Vender, por ejemplo, Juan. Bueno, yo vendí. Tú vendiste. Él o ella vendió. Nosotros vendimos. Aquí es diferente. Ah, Hoy vendemos, ayer vendimos. aquí no es lo mismo. No. Anda, mira qué interesante, ¿eh? Ya. Entonces, vosotros vendisteis. ¿Qué Sí, vendisteis? Pues ellos vendieron La muchas casa. cosas. La casa, el coche, todo. Sí, sí, vendieron todo y compraron terrenos. Ahí va. And now the ones ending in ir, como por ejemplo escribir, Juan. I think this is the same, yeah? Of the ones ending in er. I think so. Yo escribí. Tú escribiste. Él escribió Don Quijote. ¿Sabes quién? Cervantes. Bien. Nosotros escribimos una carta. Este a también es nuestros amigos. como el Igual. presente. Ah, o sea que no son solo los de
ending in are, depending on the verb. Are, ir, in the first person in plural, primera persona de plural, es igual en presente, y en pasado, cuando son regulares, ¿eh? Ah, when they're regulars. That's good too, ¿no? Claro. Vosotros escribisteis muchas cosas ayer, ¿eh? Sí, sí, os pasasteis un poco, ¿eh? Y ellos escribieron lo que les dio la gana, tío. Ellos escribieron todo lo que quisieron. Ya. Vamos, que llenaron todo el cuaderno. Bien, y ahora vamos a conjugar el ser y el estar, Ah, pero estos son irregulares. los dos, irregulares en el pretérito perfecto simple, Juan. En el simple past. Por ejemplo, yo, vamos a hablar del verbo ser primero. Yo fui. Ah, yo fui. Fui muy malo de pequeño. Ah, so this is I was, ¿verdad? Ajá. Ah, yo fui. Tú fuiste. Él o ella fue. Ah, él fue cantante Sí, en la otra vida. correcto. Nosotros fuimos, tío. Fuimos. Fuimos buena gente. Ahora ya no lo sé. Vosotros fuisteis los que hicisteis eso. Sí, sí, sí. Fuisteis vosotros. Sí. ¿Creéis que nos vimos? Y ellos fueron los que nos lo dijeron. Los chivatos, Juan. Sí, sí. Y ahora el estar, pues sería yo estuve allí una vez. No, yo estaba, ¿verdad? No, ese es el imperfecto, Juan, que ya perdón. lo vimos la clase pasada, tío. Concéntrate. Cachen la mar. Joder, macho. Bueno, yo estuve. Tú estuviste. Él o ella estuvo. Ah, él estuvo muy bien el otro día Sí. en el partido. Jugó muy bien. Sí, sí. Nosotros estuvimos. Vosotros estuvisteis muy atentos de la última clase. Y ellos estuvieron. Estuvieron allí, ¿no? Sí, estuvieron allí con todos los demás. No. Sí. Y tomaron unas copillas. Y se lo pasaron muy bien. Claro, claro. Estuvieron ahí conociendo a unas chicas. Anda, menudos listos. ¡Qué golfos! I talked to her yesterday. She was sad. ¿Hablaste con ella? Ayer hablé con ella y estaba triste. No sé qué la pasaba, tío. Ah, estaba is a description, right? Sí. In the past. Estaba. Did you talk about anything important in the meeting? ¿Hablasteis de algo importante en la reunión? Pues no. Nada. Eso fue una pérdida de tiempo. Pues menos mal que no fui, Juan. Como todas. They talked to me in a low voice. And they were really serious, Juan. Me hablaron en voz baja. Y estaban muy serios. No me gustó nada, Juan. Menudos. Ya lo ves. Sí. Me hablaron en voz baja, ¿sabes? Para que no se enterara nadie. Ahí va. Did you finally sell the car? ¿Vendiste al final el coche? ¿Vendiste el coche al final? Yo creo que sí, ¿no? ¿Pero lo vendiste al final de la calle o...? O O aquí. finally. Finally you sold it. I'm Ahí. glad to hear that. She didn't sell any product that week. Ella no vendió ningún producto esa semana. Se le dio mal la cosa, ¿no? Claro. La semana siguiente vendió muchos. Ah, bueno. Bien. Es buena currante. Ahí va. How many articles did you write last month? ¿Cuántos artículos escribisteis el pasado mes? ¿O el mes pasado? ¿Escribisteis muchos? Unos pocos, ¿no? Pues yo no los he visto. Pues léelo, tío. Andrés wrote an interesting book some years ago. Andrés escribió un libro muy interesante hace unos años. ¿No lo has leído todavía? Sí, la verdad es que sí. Está ¿Cómo guapo. no? Claro. ¿Cómo no? I was who found the solution. Yo fui quien encontró la solución. Ah, ¿fuiste tú? Sí, claro. Pues nada, me alegro de saberlo. ¿No? Did you go to the cinema with Inés on Saturday? ¿Fuiste al cine con Inés el sábado? No, tío, me dio calabazas. ¿No fuiste al final? Me dejó, tío. ¿No fuiste con ella? No, me fui solo. Vaya hombre, what a Saturday. Yeah. We were really nervous last week. Estuvimos muy nerviosos la semana pasada. After having seen
pretérito imperfecto last unit or last class. And today, pretérito perfecto simple, we are going to give you sentences with both tenses together to differentiate them, Juan. Les vamos a dar distintos ejemplos, ¿no? Con el pasado simple y el pasado imperfecto. Correcto, para que veáis cómo funcionan un poco. While I was talking to him, I found him sad, Juan. Mientras hablaba con él, le encontré un poco triste. Mientras hablaba, the action that is going on in the past, and le noté something explicit in that period of time. Exactamente. I said le encontré, but it's also le noté. In this case, it's not like I found him in a place. It's like I found him a bit sad, you know. It's like I noticed he was Correcto. a bit sad. Le noté. Ahí va. Were you talking about something important when they arrived? ¿Hablabais de algo importante cuando ellos llegaron? Decírnoslo, ¿eh? No os guardéis el secreto. You said you were selling your car, didn't you? Dijiste que vendías tu coche, ¿no? Sí, pero ya lo he vendido. Pero dijiste que lo vendías. Claro, pero ya lo he vendido. Pues vaya, anda que avisas. A ver, al mejor postor, Juan, el primero que ha llegado, tío. Bueno. She didn't used to sell any products until she learned some tricks. Ella no vendía ningún producto hasta que aprendió unos trucos, Juan. Until she learned. Correcto. Hasta que aprendió. Buena. Bien. Apuntad estas cosas, Sí. apuntadlas. Andrés used to write books, but he got tired. Andrés escribía libros, pero se cansó. Pero si los escribía muy bien, tío. Pero se cansó. Cansarse. Pues nada. To get tired. Déjale. Where were you going on Saturday when I saw you with Inés? ¿Dónde ibas el sábado cuando te vi con Inés? Al cine. Ah, bien. Tuvimos una cita. Anda, qué bien te lo montas, tío. We were very nervous when my dad arrived. Estábamos muy nerviosos cuando llegó mi padre. ¿Y qué pasó después? Nos echó la bronca por montar una fiesta. El interrogatorio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, a new interrogatorio again. I guess you know how this works, Juan. Can you explain it to us in a few seconds? This is easy, amigos. I'm gonna tell a sentence, I'm gonna, put emphasis in a bit of the sentence, and then you have to ask a question that is asking for the information that I put emphasis on. Okay, so let's do it so you can understand much better. Venga, al lío, Juan. Empecemos. Estuve con Felipe en Cádiz el mes pasado. ¿Con quién estuviste en Cádiz el mes pasado? Con Felipe, tío. Bien. Estuve con Felipe en Cádiz el mes pasado. ¿Dónde estuviste con Felipe el mes pasado? En Cádiz, tío. ¿No me has oído? Sí, hombre, es que estoy un poco sordo, tío. Estuve con Felipe en Cádiz el mes pasado. ¿Cuándo estuviste con Felipe en Cádiz? Last month. Notice the 3 ways to ask for information. Conoció a Rosa en Mallorca. ¿A quién conoció en Mallorca? Don't forget this a. Importante. Claro, ¿a quién conoció? A una muchacha, ¿verdad? Conoció a Rosa en Mallorca. ¿Dónde conoció a Rosa? En Mallorca. Tuvieron su rollito de verano. Bien. Conoció a Rosa hace un mes.
¿Cuánto hace que conoció a Rosa? ¿Cuánto hace? Like how long ago? Ya, hace un mes, ¿no? Hace ya un mes que Joder. se conocen. No fueron a entrenar porque les dolía la cabeza. Lo entiendo. ¿Por qué no fueron a entrenar? Because they had a headache. Pobrecitos, ¿eh? Estuvimos hablando mientras tú te duchabas. ¿Qué estuvisteis haciendo mientras yo me duchaba? Hablando de cosillas. Joder, en cuanto me di la vuelta, macho. Estuvo bien la reunión porque nos contaron cosas interesantes. Oye, ¿por qué dices que estuvo bien la reunión? Pues porque pasaron cosas interesantes. Joder, me la perdí, tío. Sí, sí, sí. Just doble sentido. Okay, amigos, we have the section doble sentido. Once again, yeah, I'm not gonna explain anything about it. If you don't know, you should know. So, A estas alturas ya. claro, hombre. So, Luija, what is the sentence of this week? Vamos a ello. Let's make a deal. I blindfold you, and then I will sell you my horse. Blindfold. Ya. Okay, so I blindfold you and then I will sell you my horse. Está bien, ¿no? Is that the sentence? Sí. Pues say no more. Because make sure, amigos, that you at least give it a try and try to translate into Spanish. Let's see if you can find a word with double meaning. No es difícil esta. Okay, it seems like this week is gonna be not that difficult. No, no. Spanish De la calle. Hey, Luija, ¿Qué pasa, Juan, tío? estoy ahí mirando un curso que vale 5.000 euros, un curso de profesor de español ya con un máster, ¿no? Es un máster para poder dar clase en la universidad y vale 5.000 euros, te regalan un coche y tal, o sea que yo creo que lo voy a comprar por 5.000 euros. ¿Estás seguro, tío, que por 5.000 pavos... Es un curso de universidad y te regalan un coche, que el coche seguro que está valorado en 10.000 euros. Yo, Juan, a mí eso no me huele bien, ¿eh? Mira a ver si te van a estar vendiendo la moto, Juan. Ah, ¿tú crees que me están vendiendo la moto? Yo creo que sí, clarísimamente, vamos. Bueno, lo miraré bien y me aseguraré de que no me quieren vender la moto y si me la quieren vender, pues que se la queden, porque no voy a caer, no voy a picar. Bien, esto sería they want to sell you the motorbike. Quieren venderte la moto. They're trying to rip you off, Juan. To scam you. Te están timando, Sí, tío. I think it's a scam. Yeah. So, this is another way to say timar a alguien, venderle la moto a alguien. Sí, sí, sí. Muy común. Entonces, they are trying to scam you, ¿yeah? Te están intentando vender la moto, Así ¿vale? que no les hagas caso, Juan, déjate de cursos ni leches, ¿eh? Bueno, te haré caso. Mejor. Bueno, menos mal que convenzco a Juan siempre que si no le venden la moto, amigos. Eso sí, nosotros no vendemos motos a nadie. Esto es español de verdad, ¿o no, Juan? Claro, hombre, si esto no, aquí no cobramos nada. Nada. Así que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Venga, chicos. Nos vemos.